¿Alguna vez han escuchado algo sobre Irán? ¿Sabían que ese lugar también aparece en la Biblia? Sí, pero no con ese nombre. En la Biblia se llama Elam, Media y Persa. Hoy vamos a hacer un recorrido cronológico como si fuéramos exploradores de la Biblia, exploradores del tiempo, para descubrir cómo Dios usó incluso a esos grandes imperios para cumplir sus promesas. Comencemos desde el principio. Desde Génesis, Noé tuvo 3 hijos, eso lo sabemos, ¿verdad? Pero después del gran diluvio, sus hijos también tuvieron otros hijos, ellos crecieron. Y uno de esos hijos se llamó Elam. ¡Wow! De esos nietos que tuvo Noé, Elam. Él fue el antepasado de un pueblo que viviría en una parte de lo que hoy conocemos como Irán. Desde ahí comenzó esta historia. Los elamitas, los descendientes de Elam, fueron una gran nación, una nación muy poderosa y también problemática. Pero todo formaba parte del mapa del mundo que Dios estaba formando. Así que pasaron muchos años y un rey de esa nación llamada Elam, ese rey ya con un nombre un poco extraño llamado Kedorlaomer, hizo una guerra. Y en medio de esa guerra atraparon a Lot, el sobrino de Abraham. Y eso fue un grave error, porque Abraham, con pocos hombres, peleó contra varios reyes y los venció a todos. ¡Wow! Esa fue la primera vez que Elam se enfrentó con el pueblo de Dios y perdió. Muchos años después, cuando los profetas hablaban lo que Dios decía, Jeremías anunció algo muy fuerte. Dios iba a castigar a Elam porque era orgulloso y malvado. Pero escuchen, también prometió a través del profeta Ezequiel que Dios iba a restaurarlo en el futuro. Eso nos enseña que Dios corrige, pero también da oportunidades para volver a empezar. Así que más adelante el gran imperio de Babilonia, que fue comenzado por el rey Nabucodonosor, también se cayó como una torre de cartas que cae y lo tomó el poder un nuevo reino y se formó el imperio de los medos y los persas. Y ahí está Irán con más fuerza en la historia bíblica. Y fue en ese tiempo en que Daniel, quien seguía orando, aunque se lo prohibieran, fue echado al foso de los leones. ¿Recuerdan esa historia? Daniel en el foso de los leones. Fue uno de esos reyes de los medos y los persas quien lo echó allí. Pero también fue el que vio ese milagro de unos dedos escribiendo en la pared. Vieron el milagro del Dios de Daniel. Ahora prepárense para una sorpresa. Un rey persa llamado Ciro, que ni siquiera adoraba a Dios, fue usado también por Dios para librar al pueblo de Israel del exilio. Cuando el pueblo, saben que Nabucodonosor se había llevado una gente y se siguieron, tanto el reino del norte como el reino del sur se fueron al exilio. Pero Dios utilizó a este rey, Ciro, que ni siquiera adoraba a Dios, para que el pueblo de Israel regresara del exilio. Después de 70 años, Ciro dijo: pueden volver a Jerusalén
y reconstruir el templo. Así que él hizo un decreto para que el pueblo de Israel pudiera regresar. ¿Y saben qué Dios hizo con este rey? Lo llamó mi ungido, porque aunque no conocía a Dios, cumplía el propósito de Dios. Después de Ciro vino otro rey, el rey Darío, que dijo: sigan construyendo el templo y yo voy a poner los fondos para esa construcción. Así que Dios seguía utilizando gente para sus propósitos. Y después vino otro rey llamado Artajerjes, que ayudó a nada más y nada menos que Nehemías a regresar y reconstruir las murallas de Jerusalén. ¿No es increíble? Reyes persas desde Irán ayudando a cumplir el plan de Dios. Y por último, vamos al Palacio Real en Susa, una ciudad hermosa de Persia, que hoy es Irán. Ahí vivía una joven valiente llamada Esther, que se convirtió en reina. Y aunque ella era judía, arriesgó su vida para salvar a su pueblo de la maldad de Amán. Y Dios la puso en ese lugar para un tiempo como este. Y la victoria fue para el pueblo de Dios. ¿Qué aprendemos de Irán en la Biblia? Irán no aparece solo como enemigo, también como un instrumento en las manos de Dios. Desde Elam hasta Persia, vemos cómo Dios usa a quien Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Y eso nos enseña algo poderoso. Dios sigue teniendo el control de las naciones. Dios puede usarte a ti, aunque nadie lo espere. Y Dios siempre cumple sus promesas. ¿Te gustó esta historia? Entonces comparte este video y sigue aprendiendo con nosotros, porque cada nación, cada persona puede formar parte de los planes de Dios, incluyendo la nación de Irán. Dios les bendiga.